3, vamos a leer ahí los versículos del 1 al 6, Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Un servidor, permítanme iniciar, ustedes continúan y en el versículo 6 nos unimos todos, puestos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos estado viendo, en base a Apocalipsis 2 y 3, los mensajes que nuestro Señor Jesucristo escribió a 7 de las iglesias que estaban establecidas en Asia Menor, en el primer siglo de nuestra era. ¿Se acuerdan qué dijimos que es hoy Asia Menor? Turquía. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Cuando Pablo fundó la iglesia de Éfeso, esa iglesia se hizo muy fuerte y llevó el Evangelio, según lo que dice Hechos 19:10, a todo el territorio de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, como bien dijo Berna. Y muchas iglesias fueron fundadas en ese entonces, partiendo de la iglesia de Éfeso. Si vamos a Hechos 19:10, dice ahí la escritura que Pablo continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese texto indica esta explosión, esta expansión que tuvo el Evangelio, fundándose iglesias en muchas ciudades de Asia Menor. Bueno, a 7 de esas iglesias es que nuestro Señor escribe en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, pero ya pasaron 30 años desde que Pablo las fundó. Y el motivo de que Cristo escribe a las iglesias es para amonestarlas y es para instruirlas de acuerdo al carácter y a las circunstancias de cada una de estas iglesias. 5 de ellas, que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, estaban en serios problemas. Los mensajes que Cristo les escribe son muy severos. Solo 2 de esas iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, recibieron más que puros elogios del Señor Jesús. Las demás recibieron advertencias muy serias y muchos reclamos de parte del Señor Jesús de una o de otra manera. Y es que no era fácil ni vivir, ni predicar, ni sostenerse en el Evangelio al final del primer siglo. Fíjense, Cristo, el fundador de la iglesia, había sido rechazado. Sus apóstoles, todos excepto Juan, habían sido ya asesinados. Juan, el único que quedaba, estaba ya muy avanzado de edad y aparte estaba exiliado en la isla de Patmos. Y para colmo, la iglesia estaba siendo perseguida por sus opositores, que no eran pocos, eran la mayoría los que se oponían al cristianismo. Así que lo que tenemos aquí son 7 iglesias viviendo en un medio ambiente hostil, bajo persecución y reaccionando de diferente manera y desarrollando un carácter individual
en esta situación. El Señor reconoce el carácter de cada uno de ellos, los problemas que hay en cada una de estas iglesias, y por eso les envía una carta a cada una, elogiándolas por lo que estaban haciendo bien, amonestándolas por aquello que estaban haciendo mal, e instruyéndolas sobre lo que debían hacer para corregir su situación y evitar así el juicio de Dios. Ahora, a pesar que estas iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3 eran iglesias reales, eran iglesias que existieron en el primer siglo, y ya hemos visto en mensajes anteriores incluso la ubicación geográfica de cada uno de ellos y la parte cultural de cada uno de ellos. Bueno, a pesar de eso, esas iglesias representan también a las iglesias que han existido siempre, a las iglesias que existen hoy en nuestra realidad. De manera que estas cartas que el Señor Jesucristo escribió a través del apóstol Juan trascienden el tiempo y aplican a las iglesias de hoy. Aplican a nuestra iglesia aquí en Puerta de Salvación. Y el hecho que tengamos acceso a ellas a través de la palabra de Dios tiene el propósito de instruirnos. Son como un espejo en el que debemos vernos de manera individual y como congregación. Y cuando nos veamos en ese espejo debemos identificar qué estamos haciendo bien, pero debemos identificar también en qué estamos fallando, cada uno de nosotros, y por ende la iglesia. Y no solamente ver en qué estamos fallando, pero corregir esa situación, y de esta manera no evitar la bendición que hasta ahora Dios nos ha entregado desde que iniciamos a trabajar para Él. Amén. Entonces llegamos ahora al mensaje que el Señor Jesús le envía a la iglesia en Sardis. En los primeros 6 capítulos del capítulo 3. El mensaje a esta iglesia es un mensaje de veras triste. Es una carta muy triste. Déjenme leérselas una vez más. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuche por favor. Escribe esta carta al ángel. El ángel era el mensajero, la persona que llevaría la carta a la iglesia. Y muy probable esa persona era también el pastor de esa iglesia. ¿Sí? Eso quiere decir, escribe esta carta al ángel, es decir, al pastor de esa iglesia. Otra vez, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Todos conocemos los zombies, ¿no? Los zombies están de moda hoy. En las series de televisión salen zombies. En las películas salen zombies. Hasta en los videojuegos salen zombies. Los zombies son lo de hoy, ¿no? Son esas criaturas que caminan, que se mueven, pero que en realidad están muertos. Y son muertos vivientes, como también se les llama. Bueno, la iglesia de Sardis
estaba formada por personas muy parecidas a los zombies. O quizá una forma menos tétrica de comparar a la iglesia de Sardis es comparándola con una de las estrellas cuya luz podemos hoy observar a simple vista desde la Tierra. Leí sobre esa estrella que según los astrónomos colapsó hace 25 años, es decir, hace 25 años que esa estrella se apagó, que esa estrella murió. Pero como está ubicada a 33 años luz de la Tierra, y sabemos que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a 300,000 kilómetros por segundo, ¿no? Eso es un año luz. Y esta estrella está ubicada a 33 años luz. Entonces, el último rayo de luz que salió de esa estrella antes de que muriera, hace 25 años, sigue viajando por el espacio. Y por eso nosotros podemos ver esa luz. Porque tarda 33 años en llegar la luz de que sale de la estrella a que llega a la Tierra. Y nosotros todavía vamos a estar viendo esa luz por 8 años más. Pero hace 25 años, en realidad, que esa estrella murió. Que esa estrella se apagó. Eso pasaba en la iglesia de Sardis. Lo que se veía exteriormente era la luz de sus glorias pasadas. Pero en realidad estaban muertos. Sus miembros acudían a las actividades, participaban de ellas, pero espiritualmente estaban muertos. Es decir, no había ningún sentido de pertenencia, nada de amor, nada de gratitud hacia Cristo que motivara su asistencia, ni su participación, y menos su manera de vivir. Eran como la higuera que el Señor vio allá en Mateo 21. Puras hojas, nada de fruto. La de Sardis era una iglesia muerta, y creo que eso es lo más triste que se puede decir de una iglesia. Es lo más triste. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, por definición, es un organismo vivo. La iglesia es el lugar en donde Dios vive. La iglesia es el lugar en donde Cristo vive. La iglesia es el lugar en donde el Espíritu Santo vive. Los creyentes tenemos vida, y vida en abundancia, porque eso nos prometió el Señor. Amén. De modo que la iglesia debe ser la fraternidad de aquellos que poseen la vida eterna, ¿no? Bueno, pues en Sardis no pasaba eso. Esta iglesia estaba muerta, espiritualmente muerta. Estaba viviendo una falsa vida. ¿Qué señales tenía? ¿Cuáles son las señales de una iglesia muerta? Esa es una pregunta que es más fácil de hacer que de responder. Porque al final de cuentas solamente el Señor es quien puede saber si es que una iglesia en realidad está viva o muerta espiritualmente. Si está en realidad viva o solamente parece estar viva. El problema para Sardis es que el Señor es el que les da este diagnóstico tan perturbador. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta es quizá la más severa acusación que Jesús pudiera pronunciar en contra de cualquier iglesia. Pero él tenía los elementos para hacer esa acusación. La iglesia parecía estar viva, parecía estar bien. La iglesia tenía una buena reputación en su comunidad. Evidentemente no estaban en peligro de cerrar sus puertas por falta de asistencia. Los cristianos en otros lugares hablaban bien